Alerones flexibles, frenadas asimétricas, agujeros en los frenos, quillas del suelo elevables, mini DRS... Creo que no me he dejado nada. La temporada 2024 no ha estado libre de polémicas a las que tras el Gran Premio de Brasil podemos sumar la acusación de Red Bull contra McLaren acerca de que este último estaría inyectando agua en los neumáticos al inicio de cada Gran Premio y que esto les estaría dando ventaja en la gestión de carrera. Lo que suma al ya extenso libro de polémicas un nuevo capítulo al que podríamos llamar, no sé, Watergate. Vale, no sé si alguien más lo ha llamado así, pero es que me gustaba el nombre. En este vídeo vamos a repasar en qué consisten las sospechas de Red Bull, qué es lo que dicen los rumores y qué puede haber de cierto dentro de lo que podemos saber y para qué podrían haber estado experimentando con una técnica que no es la primera vez que hace acto de presencia en la Fórmula 1. Pero antes de nada, bienvenidos a Smooth Operators. Para contextualizar la denuncia de Red Bull, hace falta remontarse unas semanas atrás al Gran Premio de Singapur, fin de semana en el que Norris dominó la carrera desde la pole y llegó con una ventaja de más de 20 segundos sobre Max Verstappen. Fue entonces cuando se comenzó a hablar de que se pudieron observar marcas de líquido en las llantas de algunos equipos, no se sabe cuáles exactamente, lo que hizo sospechar al equipo Red Bull que se estaba llevando a cabo algún tipo de manipulación térmica que permitiese una mejor gestión de los neumáticos. El rumor es que algunos equipos, y se señala obviamente principalmente a McLaren, habrían encontrado la forma de inyectar agua dentro de los neumáticos antes de que estos fuesen montados en los monoplazas con la intención de mejorar el rendimiento en tandas largas. ¿Cuál es la finalidad de introducir este agua dentro de los neumáticos? La teoría con más fuerza es que lo que buscarían los equipos es aumentar la humedad del aire dentro del neumático con la finalidad de aumentar la capacidad calorífica del aire y este sea capaz de almacenar más energía térmica, lo que podría amortiguar los cambios rápidos de temperatura y evitar el sobrecalentamiento del neumático. Vamos, que ayudaría a mantenerlo en su temperatura óptima de rendimiento y así mejorar su gestión. Además, se dice que se podría conseguir que las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior del neumático fuesen más controladas, evitando así a los temibles enemigos de los neumáticos, el graining y el blistering. Como decimos, esta es la teoría que tiene más fuerza, ahora iremos a ver todos los problemas que implica esto. Si nos vamos a lo que dice el reglamento técnico respecto a este tema, según el artículo 10.8.4 de la normativa, los neumáticos solo deben ser rellenados con aire o nitrógeno, y cualquier proceso cuyo propósito sea reducir la humedad en el neumático o en el gas de su interior queda totalmente prohibido. Es decir, lo que se está prohibiendo es reducir la humedad y no aumentarla, así que de primeras esto que se rumorea estaría en una zona gris del reglamento. ¿Cómo estarían introduciendo este agua dentro de los neumáticos? Hay que tener en cuenta que se está hablando de cantidades muy pequeñas de agua, en torno a 50 mililitros, así que en principio el uso de las válvulas del neumático bastaría. Ahora bien, esto es lo que se rumorea y con la información de la que disponemos hay cosas que no acaban de encajar y que hacen pensar que esta acusación de Red Bull tiene detrás una intención diferente a señalar algo que esté sucediendo realmente, porque tampoco tienen pruebas de ello. Pero como diría el payaso de Terrifier, vamos por partes. Como hemos dicho antes, el reglamento prohibiría reducir la humedad del aire de los neumáticos una vez los equipos los reciben inflados. ¿Por qué es esto? Primero hace falta aclarar que el aire está compuesto en un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el resto son gases en menor proporción, entre los que se encuentra el vapor de agua, y estos porcentajes son orientativos. En un deporte tan calculado al milímetro como es la Fórmula 1, la humedad adicional puede hacer que los neumáticos tengan presiones más inestables a lo largo del stint, dificultando la gestión de la degradación y del comportamiento del monoplaza. Es por eso que a un Fórmula 1 le interesa montar gases secos sin humedad para evitar este problema, siendo el favorito en muchas categorías de motorsport el nitrógeno, un gas mucho menos reactivo ante cambios de temperatura y presión. Y por cerrar el tema de por qué el nitrógeno mola mucho más que el aire, el oxígeno que hay en el aire es más propenso a escaparse entre el caucho de la rueda, lo que a la larga también reduce la presión de los neumáticos. Pero bueno, que ese es otro tema. Entonces tú te estarás preguntando, o a lo mejor no, ¿los neumáticos están hinchados con aire con cierta humedad y los equipos tienen prohibido intentar reducirla? Esta duda nos la resuelve Mario Isola, el responsable de Pirelli en la Fórmula 1, que cuando se le preguntó sobre el tema dijo que Pirelli disponía de un sistema para secar el aire que introducen en los neumáticos, por lo que todos los neumáticos llegan a los equipos hinchados con aire completamente seco. De esta forma se consigue evitar que haya variaciones en la humedad de los neumáticos de un equipo a otro. Y es que sin ir más lejos, este mismo fin de semana se han podido ver los efectos de lo
humedad dentro del aire de los neumáticos en el Gran Premio de Barcelona. En la carrera de Moto2, el piloto Albert Arenas ha sido descalificado por montar presiones 0,01 bares por debajo de las permitidas, algo que parece haberse producido por esta variabilidad en la presión que produce la humedad y que además esto le ha producido problemas en el agarre. Vale que son motos y no Fórmula 1, pero sirve como ejemplo de los problemas que podría suponer jugar con la humedad del aire de dentro de los neumáticos. Es por esto que llama la atención que un equipo esté buscando aumentar la humedad del aire en el interior de los neumáticos a propósito, ya que parece algo que iría en contra del rendimiento óptimo de las ruedas. Esta supuesta evaporación del agua tendría otro efecto, que sería aumentar la presión de los neumáticos. Normalmente los equipos buscan ir con una presión de los neumáticos que permita que el contacto entre la rueda y el asfalto sea el máximo posible, evitando presiones demasiado altas que reducirían la banda de rodadura y sobrecalentaría las ruedas, o presiones demasiado bajas, algo que también reduciría la superficie de contacto y haría perder adherencia. Sí que es cierto que temporadas atrás algunos equipos buscaban ir con presiones más altas en la parte delantera con la idea de conseguir que el coche fuese menos propenso a fluctuaciones de altura, consiguiendo una plataforma más rígida, pudiendo bajar más la altura del coche y mejorando así el rendimiento aerodinámico. Es decir, encontraron que perjudicar su gestión de los neumáticos delanteros en algunos circuitos tenía un beneficio en el comportamiento del monoplaza lo suficientemente notable como para que el ritmo global del stint fuese mejor. Y algo así tal vez pueda darse con el reglamento actual en algunos circuitos si algún equipo ha sido capaz de controlar de alguna forma este aumento de la presión producido por el vapor de agua y además hacerlo de forma que sea estable. Pura fantasía, vamos. Pero bueno, sobre el papel todo es maravilloso, pero hay ciertos puntos que ponen en duda que esto sea así. Los neumáticos de un Fórmula 1 suelen inflarse a presiones entre 1,2 y 1,6 bares. Cuando el coche empieza a rodar, la temperatura externa de las ruedas suele encontrarse entre 90 a 110 grados dependiendo de las condiciones de pista y del compuesto. Al aumentar la temperatura de la rueda, aumenta también la presión, por lo que la presión dentro de estos neumáticos en carrera va a ser superior a esos 1,2-1,6 bares iniciales. Y aprovechamos para mandar un saludo desde aquí al señor Guy Lussac y su ley de los gases. A lo que queremos llegar es que el punto de ebullición del agua aumenta con la presión, por lo que estaríamos hablando de que dentro de las ruedas la temperatura de ebullición del agua estaría bastante por encima de los 100 grados que se corresponden al nivel del mar. Y al estar a mucha más presión, la evaporación del agua se ve también dificultada, y aunque sí que parte de ese agua podría pasar a estado gaseoso, es difícil pensar que lo haría completamente y mucho menos de una forma constante y controlada. A no ser, y esa es la cuestión, que no fuese agua lo que están utilizando y fuese algún tipo de refrigerante que sí que estaría en estado gaseoso en estas condiciones. Algo que evidentemente estaría completamente prohibido por el reglamento técnico. Pero esto lo vamos a recuperar un poco más tarde. Volviendo al tema del agua, sí, el agua en estado líquido podría absorber el calor del neumático, pero tampoco tendría ningún otro medio al que transferirla y que sirviese para disipar el calor. Más teniendo en cuenta la poca cantidad de agua de la que hablábamos. Es aquí donde entra en juego otra teoría que dice que el agua no está ahí para cambiar la composición del aire dentro de la rueda, sino que está para ser absorbida por el caucho del neumático, haciendo que este se ablande y aumente así su viscosidad y el agarre a medida que avanza el stint. O ya ideas más extravagantes para lastrar las ruedas y sobrepasar el peso mínimo si se fuese muy justo, mejorar la tracción como hacen en los tractores, pero bueno, que vale que Stake no va muy rápido, pero creo que compararlo con un tractor tal vez sea pasarse. Ya sabéis que cuando hablamos de estos temas siempre acabamos metiéndonos en el terreno de la especulación y de la pura fantasía, y algunas de estas cosas pues tampoco puede que tengan demasiado sentido. Ahora bien, ¿por qué Red Bull sospecha que algún equipo esté usando esta técnica? Bueno, principalmente porque se rumorea que el equipo ya estuvo probando esto en 2011, cuando no era ilegal hacerlo y año en el que Pirelli entró en la Fórmula 1 como único proveedor de neumáticos. Pero acabaron desechando esa vía por la complejidad que implicaba. Lo que se sugiere desde Red Bull es que antiguos trabajadores del equipo que se han cambiado a otros equipos con los años han podido introducir esta técnica y perfeccionarla, llegando a extraer un beneficio notable de ella en sus nuevos equipos. Como hemos estado comentando, sí que puede haber ciertos beneficios en el uso de esta técnica, pero si nos basamos únicamente en el uso de agua, parece haber muchos más problemas que ventajas a lo largo de un stint. Por lo tanto, la acusación de Red Bull estaría sugiriendo que algún equipo está siendo capaz de encontrar
encontrar la cantidad de agua adecuada que por un lado favorecería la refrigeración de los neumáticos y a su vez jugaría con las presiones de las ruedas de una forma que beneficiase al rendimiento del monoplaza. Una acusación que desde McLaren se han tomado como un cumplido por considerarlos capaces de dominar un aspecto tan complejo que hasta el propio equipo Red Bull no fue capaz de dominar en su momento. Pirelli y la FIA se han tomado en serio la acusación y han estado revisando los neumáticos de todos los equipos antes y después de cada sesión durante el Gran Premio de Brasil, llegando a la conclusión de que no disponían de pruebas suficientes para demostrar la utilización de este truco. Ahora bien, Mario Isola ha reconocido también que si algún equipo estaba haciendo algo del estilo, no se disponían actualmente de las herramientas necesarias para comprobarlo debidamente. Uno de los grandes retos de la Fórmula 1 actual pasa por entender los neumáticos Pirelli y sus ventanas de temperatura de trabajo óptimas para conseguir el mejor ritmo de carrera. Ya hemos visto a Ferrari sufrir en circuitos cuando las temperaturas son muy frías, como en Singapur o Brasil, o a Mercedes sufrir en trazados con temperaturas elevadas, y esta gestión de los neumáticos parece ser algo en lo que McLaren ha conseguido rendir increíblemente y de forma constante desde el Gran Premio de Miami, algo en lo que Red Bull había sido también muy bueno el año pasado y parte de este, pero que en esta segunda mitad se les está atascando. Ya vimos en Austin o en México cómo tenían problemas para poner en temperatura las ruedas duras mientras Norris con el McLaren volaba en pista, y aunque el último Gran Premio de Brasil acabó como vimos, creo que queda fuera del análisis porque era una carrera con lluvia y en ese caso era más importante el agua fuera de los neumáticos que la de dentro. Esta búsqueda constante del equilibrio perfecto entre todos los factores que afectan al rendimiento de los neumáticos hace que los equipos inviertan muchísimo tiempo en llevar al límite el diseño de los componentes que pueden afectar a la degradación. Algunos de estos componentes son específicos, como sería el caso de las llantas, que están suministradas a todos los equipos por un mismo proveedor, algo que antes no era así y que es un tema que algunos equipos explotaron en su momento, como por ejemplo Mercedes en 2018 o Red Bull en 2012. Pero por otro lado, lo que son los frenos y la carcasa, aunque tienen limitaciones en su diseño, ofrecen posibilidades a los ingenieros para explorar formas de mejorar en el uso de los neumáticos, utilizando por ejemplo el calor liberado durante las frenadas para transferirlo hacia las ruedas y así hacerlas entrar en temperatura más fácilmente. Y no sé si a alguno le sonará el tema de los agujeros en los frenos del McLaren, que empezó a sonar en Austria y que en teoría no tenía ningún efecto en el rendimiento. Por lo que cada equipo trata de explorar nuevas formas de mejorar el rendimiento de sus ruedas e intentar jugar con la composición del aire dentro de los neumáticos forma parte de ellas. Y es que esto tampoco es algo nuevo. Y no hablamos del intento de Red Bull en 2011, sino que hace falta remontarse algunos años más atrás, al 2007, uno de los años más polémicos, no solo por la rivalidad Alonso-Hamilton que se fraguó en el equipo McLaren, sino por todo el caso del Spygate. Ese caso de espionaje entre McLaren y Ferrari en el cual los ingleses recibían información del coche rojo desde dentro de la escudería italiana. Tampoco vamos a entrar en más detalles sobre el Spygate en sí, lo que nos interesa es que ya en aquel entonces se filtró a la prensa que precisamente McLaren descubrió que Ferrari estaba utilizando una mezcla a base de hidrofluorocarbonos dentro de los neumáticos, la cual se descubrió que si se disponía en la cantidad adecuada dentro de la rueda era capaz de conducir el calor desde el exterior del neumático hasta la llanta, actuando esta como un radiador e intercambiando el calor con el aire del exterior, obteniendo una temperatura interna más baja y además era capaz de hacerlo manteniendo la presión del neumático estable. Vamos, todo ideal. Pero como hemos dicho antes, la presencia de algún tipo de mezcla de gases diferente al aire o al nitrógeno estaría completamente fuera del reglamento actual. Así que esto es todo lo que ha sucedido respecto al Watergate, o llamadlo como queráis, ya a partir de aquí que cada uno piense lo que quiera. Que si McLaren ha estado utilizando realmente este truco en algunos circuitos y que no solo ha utilizado el agua, sino que incluyen además algún tipo de refrigerante dentro, o si todo esto en el fondo es un intento de Red Bull de poner el foco en su rival directo viendo que se están viendo superados en ritmo de carrera. O incluso si Red Bull simplemente ha hecho esto para que se modifique el reglamento y se cierre por completo cualquier ambigüedad que permita explorar este terreno de alguna forma. Lo que parece claro es que ahora la FIA va a estar pendiente del tema y si había algún equipo aprovechándose de esto, en principio va a ser bastante difícil que lo pueda volver a hacer. Y como siempre, si habéis visto el vídeo completo y os ha gustado, podéis suscribiros, darme gusta y todo eso que se dice, y nos vemos en futuros vídeos.